Sesión de Hablemos de Salud. Soy Anabel desde Costa Rica, presentando este programa. Estamos muy bendecidos, siempre lo decimos, porque tenemos médicos con un carisma especial que siempre nos acompañan. Y hoy particularmente estamos de manteles largos porque por primera vez pues, nos acompaña el doctor Andrés Maceda desde México y le damos la bienvenida al doctor. Esperamos que sea la primera, pero que sean muchas más. Ojalá que nos siga acompañando de cuando en cuando, porque él da unas charlas espectaculares siempre. Hay algunas personas acá presentes que probablemente no conocen al doctor Andrés Maceda, entonces voy a leer muy brevemente su bio. A ver. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Veracruzana. Tiene un posgrado en Medicina Interna y Geriatría. Es pionero en ergonomía celular, pionero en el uso del glutatión, asesor médico en desarrollo empresarial de aminoácidos, también en desarrollo en la industria nutracéutica para inductores de células madre mesenquimales. Investigador y colaborador junto con el doctor Jorge González Ramírez en el desarrollo de clonación y técnica de terapia celular. Miembro del Comité Médico Asesor de NIUME. Y bueno, eso es una parte de todo lo que se puede decir de él. Como les digo, estamos súper bendecidos con la presencia del doctor hoy. Y antes de pasarle a él el micrófono, hago el descargo de responsabilidad que siempre hacemos para recordarle a todos los presentes que nuestros productos no están destinados ni para el tratamiento ni para el diagnóstico de ninguna dolencia. Son nutracéuticos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy le pedimos al doctor, le sugerimos a ver si él nos apoyaba con un tema que nos parece importante porque nosotros como distribuidores debemos conocer todos nuestros productos. Es muy importante. No recomendamos lo que no conocemos. Entonces, el doctor hoy nos va a pues, hablar del neuro. ¿Por qué consumir el neuro? Doctor Maceda, bienvenido. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, les agradezco de verdad de corazón toda la atención y sobre todo la invitación que han tenido a bien hacerme. Vamos a abrir las diapositivas, los sliders, para que esto nos permita tener una mejor idea de lo que vamos a ir platicando. Y yo espero que en estas imágenes, que las he tratado de hacer sencillas, sin embargo, hay cosas que podríamos profundizar e incluso para nuestros médicos que están presentes esta noche, por supuesto, totalmente abierto a las preguntas técnicas que pudieran existir. Voy a tratar de que esto sea lo más sencillo porque hablar de un tema neurológico siempre es complejo. Esto implica que a veces es un órgano que sabemos, sobre todo el cerebro, la parte neuro, que es fundamental para todos nosotros, pero a veces no sabemos ni cómo es, cómo cuidar, cómo atender, qué hacer, etcétera. Funcionamos muchas veces en automático. Entonces, ese tipo de conflicto como mental, como muchas veces lo hemos comentado, en el enfoque que vamos dando, depende de tantas cosas. Cada parte de nuestro cuerpo definitivamente es fundamental, pero muchas veces hasta no estar lastimados de esa parte del cuerpo, entendemos que es fundamental. Cuando nos rompemos un hueso, por ejemplo, pues desafortunadamente pasan detalles al respecto. Empezamos a entender que tenemos huesos. Cuando rompemos una arteria, una vena y nos sale mucha sangre, entendemos que tenemos arterias y venas. O cuando las cosas van inclusive más allá, en un problema cardíaco o cosas por el estilo, entonces empezamos a observar que tenemos un corazón o que tenemos un riñón, etcétera. Muchas veces, aunque sabemos que hay una estructura
que le llamamos masa encefálica dentro de nuestra cabeza, no tenemos con claridad, aún en este momento, e incluso por la misma ciencia, todo lo que puede hacer el cerebro por nosotros. Sin embargo, es un órgano fundamental que sin esa parte del cerebro, sin el cerebro, sin esa parte del cuerpo, no podríamos nosotros prácticamente subsistir. Tomemos en cuenta que hoy en día existen una cantidad impresionante de patologías, de enfermedades, cosas que nos van a llevar a alteraciones y que estas alteraciones pueden desembocar en mil enfermedades, en mil cosas. Créanme que son muchas. Desde problemas como el cáncer, otro tipo de problemas como enfermedades degenerativas, trastornos del desarrollo y que muchas veces no están muy claros los orígenes, cómo es que se nos van modificando el cuerpo, cómo es que el cuerpo mismo va envejeciendo, y esto va originando tantos cambios hasta que el cuerpo ya no puede soportar esos cambios y empieza a tener un punto de falla. Exactamente esto que acabo de explicar lo conocemos como factores que conducen a la alteración de ese equilibrio en nuestro cuerpo que se llama homeostasis. En cada tipo de tejido requiere estar atentos, observarlo. Muchas veces incluso requiere estudios o análisis exhaustivos de ver esas causas particulares que nos van a ocurrir. Así podemos nosotros aplicar de una manera eficiente terapias de intervención adecuada. Por eso, en este punto que hoy quiero platicarles, por qué tomar neuro, implica un campo que nos permite, en forma natural, tener una respuesta de la regeneración de nuestros tejidos. A ver, estoy hablando de una palabra que aunque la entendemos desde el punto de vista de la ciencia, hay mucha opinión en contra en donde dice que los tejidos no se regeneran. Y esto era verdad hace algunos años, en donde no teníamos elementos científicos para decir que nuestras estructuras, nuestro cuerpo, podía tener un punto de regeneración. Y lamentablemente esa idea sigue muy arraigada. Pero los avances de la ciencia nos han permitido presentar, tener ese punto de regeneración actualmente. Yo quiero platicarles a ustedes acerca de un ser, que esto que estoy hablando, en este momento está siendo totalmente estudiado. Miren ustedes, ¿a qué me refiero? Y para aquellas personas que están totalmente fuera de México, a lo mejor les parezca algo interesante parte de lo que voy a decir. Y hace un momento, fuera de la transmisión o cuando se iba a iniciar la transmisión, existía una plática acerca de las perspectivas que muchos de los pacientes nos presentan. Y yo aquí quisiera compartirles a ustedes este punto en donde cuáles son nuestras perspectivas de nosotros, de cada uno de nosotros, en relación a nuestro futuro. Esta imagen que les pongo en pantalla, estoy tratando de transmitirles a ustedes lo que pueden ser esas perspectivas. ¿Cómo serían sus sueños en relación a? Y ahí lo dejo en puntos suspensivos por si usted quiere dejarle una respuesta o darle una respuesta. Cuando éramos niños, seguramente nuestros sueños implicaban cosas que no nos imaginamos que íbamos a enfrentar cuando somos adultos. Y entonces cada una de estas esferitas que ustedes ven son esos sueños que a lo mejor quisiéramos alcanzar en algún momento de nuestra vida. Soñábamos con a lo mejor ser astronautas o, en fin, tantísimo que hacer en el ámbito humano. Pero, ¿qué sucedió con el paso del tiempo? ¿Qué pasó con esos sueños? Miren ustedes, esos sueños a muchas personas se les ha convertido en una mochila cargada de piedras.
y van sobre la espalda de las personas muchas cosas, quizás sobre nuestra propia espalda, y poder sacudirnos ese peso en donde los sueños dejaron de ser esas hermosas burbujas para convertirse en piedras. Es lo que le sucede a las personas cuando les decimos, tiene usted cáncer, tiene usted una diabetes, tiene usted una hipertensión, tiene usted una enfermedad incurable, tiene usted un proceso degenerativo. Fíjese que usted con lo que tiene se va a morir. No le queda nada de vida, 2, 3 meses de vida. Ya es irreversible su problema. ¡Wow! La mochila pesa. Nuestra tarea como médicos es que ese peso se pueda aligerar. Y entonces empiezan a existir una cantidad de ideas, de supuestos, y es ahí donde las personas, en su afán de mejorar y descargar esta mochila, y sobre todo cuando estamos hablando en el campo de la salud, se agarran de lo que sea. Por eso es que muchas personas piden testimonios. ¿Qué puedo hacer para curarme? Y quisiéramos tener cosas mágicas que nos curaran. Hay cosas mágicas que se pueden hacer para poder bajar esta mochila. Por supuesto que se puede hacer, pero es la primera parte mágica, trabajar en nosotros mismos para que nuestros sueños sigan siendo esas esferas ligeritas y no estas piedras que dejamos que con el paso de los años, que con el paso del tiempo se hicieran duras, que se petrificaran. Por eso es importante saber que podemos trabajar mucho antes de enfermarnos y que los nuevos protocolos médicos que ahora tenemos nos permiten hacer muchas pruebas. Por ejemplo, lo he reiterado muchas veces, pruebas de tipo genético en donde podemos ubicar, podemos saber qué nos puede llegar a pasar. De allí lo importante de la pregunta, ¿por qué tomar neuro? Porque no es un medicamento, bien se dijo hace un momento, sino estamos hablando de una perspectiva en el campo de la nutrición que va a hacer que nuestro cuerpo trabaje de una manera equilibrada y que ese equilibrio no se pierda, se mantenga. Les decía a ustedes que tenemos en México un animalito muy interesante que se los quiero presentar en un momento y que ha sido motivo de estudio para sobre todo nuestro cerebro. Estas perspectivas nuevas de investigación para los procesos de regeneración de tejidos son lo que están resultando impresionantes. Y la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer por nuestro cerebro para mantenerlo en perfectas condiciones, en una estructura sana absolutamente? ¿Qué sucedería? Y esta es una pregunta que hago a todo el auditorio. Si de repente, por una desdichada situación, perdiéramos parte de nuestro cerebro. Hablamos nada más de un pedacito del cerebro. A lo mejor que nos tuvieron que operar porque se nos hizo un coágulo y ese coágulo que a lo mejor era del tamaño de la cabeza de un alfiler, pues tuvieron que entrar para sacarnos el coágulo porque no se pudo desbaratar. O como en aquellas personas que tienen un bicho que se llama cisticerco, que va y se aloja al cerebro y que causa mucho daño al cerebro. O algunas otras encefalopatías que llegamos a tener, daños en el cerebro por muchas razones, y que a veces tienen que ser operados. Metástasis que llegan al cerebro, calcificaciones que se presentan en el cerebro, malformaciones de los vasos sanguíneos que se presentan en el cerebro y un sinfín de alteraciones que van en nuestro cerebro. E incluso pregunto al auditorio, ¿cuánto cree usted que podamos estar bien con una pérdida de cerebro? ¿Cuánto de nuestro cerebro podemos perder? ¿La mitad del cerebro, un cuarto del cerebro y seguir viviendo?
¿Qué pieza como en este rompecabezas que les pongo, podríamos quitar para no tener problemas en el cerebro? Y sin embargo, el cerebro no estaría completo si no tuviera todas las piezas. Pues estas pruebas en este animalito, estos experimentos que se han hecho y que nos han dado y nos han aportado un protocolo de investigación impresionante, resulta de lo más maravilloso. Yo les quiero presentar este animalito que es una salamandra, pero en México resulta que no es salamandra. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar más adelantito, póngale atención. Este animalito no llega a sufrir los cambios que sufre la salamandra, es decir, se queda a vivir en el agua. Este animalito que les estoy platicando a ustedes se llama ajolote. Estos bichitos son adorables, créanme, son hermosos. Cuando uno los ve, uno dice, wow, qué hermosura de animalito. Son anfibios, pasan toda su vida bajo el agua, a diferencia de las salamandras, las ranas y otros batracios que tienden a ir a la parte donde hay tierra, donde hay aire, y entonces cambian su cuerpo para convertirse en una respiración como la de todos nosotros. En estado silvestre, estos ajolotes, así se les llama, son de un lugar, de un complejo que es aquí en México y que se llama Xochimilco. Me voy a quitar tantito para que ustedes puedan observar lo que dice ahí. Y son unos canales artificiados, pues de alguna forma artificiales, pero son áreas húmedas que permiten canales de agua y que ha habido cambios en la naturaleza de este animalito. Pero al igual que las salamandras, y curiosamente un poco más, cuando una parte del cuerpo de estos animalitos se llega a perder, se rompe, se corta, se arranca, el animalito tiene la capacidad, el ajolote tiene la capacidad de regenerar toda la estructura, igual a como era antes. Y les decía que en las últimas investigaciones, sobre todo las que se han hecho en la Universidad Autónoma de México, me llama mucho la atención porque se empezaron a investigar estos procesos en el cerebro. ¿Qué pasa si a este animalito le quitáramos un pedazo de su cerebro? ¡Wow! Lo vuelve a regenerar, vuelve a hacer su cerebro, su masa encefálica. Y este animalito tiene la capacidad de soportar una pérdida de masa encefálica de 3/4 de su masa, es decir, del 75% de su cerebro. Si nosotros le quitamos a su cerebro el 75%, a partir de allí el animalito empieza a regenerar el cerebro. Esto nos ha llamado mucho la atención porque entonces nosotros quisiéramos trabajar de una manera que nos permita ya a nosotros encontrar el secreto de este proceso regenerativo. Este proceso regenerativo en el animalito, en el ajolote, se llama neotenia. Es decir, que los ajolotes específicamente no le pasa a las salamandras, no le pasa a las ranas, no le pasa a los otros animales, le pasa al ajolote. Poseen esa característica llamada neotenia. Es la parte que permite conservar los rasgos de cuando eran crías. Y esta parte de cuando eran crías lo podemos trasladar a nosotros como humanos en que cuando también fuimos críos, es decir, cuando fuimos bebés o cuando fuimos fetos. Pero en algún momento se disminuyó, no quiere decir que se perdió, que es la parte interesante que hemos venido encontrando. Se disminuyó en un alto porcentaje nuestra capacidad de neotenia, es decir, de conservar esas etapas de cuando éramos críos. Pero estos ajolotes la conservan, esta capacidad, durante toda su vida, lo cual los hace
totalmente especiales. Si algún día quieren venir a México, a nuestro hermoso país, y visitar Xochimilco, les invito a ir al Museo del Ajolote, en donde van a encontrar muchas de estas maravillas y ojalá lo puedan visitar. Pero esto que les estoy platicando, el cerebro del ajolote, tiene esa asombrosa capacidad, y quiero subrayar la palabra de regeneración. Por eso, tras una lesión, en el caso de nosotros en el laboratorio, hacemos un corte quirúrgico, nos presentan varias etapas este proceso regenerativo del cerebro del ajolote. Primero, hay células que van a migrar. Esas células, en muchas de ellas las llamamos células madre, como comúnmente se conoce, y que parte de ello se habló hace un momento en mi currículum, cuando hablo de cómo se puede trabajar con las células madre pluripotentes, pluripolentes y las mesenquimales. Una vez que estas células migran, viajan desde su origen hasta el cerebro, entonces van a formar una cosa que se llama blastema. ¿Qué es un blastema? Es una masa de células que pueden transformarse en el tejido que sea necesario. Puede ser el cerebro, puede ser el riñón, puede ser el corazón, puede ser el pulmón, etc. Se forma un blastema. Entonces, una vez que se hizo ese blastema, las células que están allí haciendo ese conglomerado se van a diferenciar ahora en el cerebro en nuevos neuroblastos y al final se convierten en neuronas originales. Esto es una realidad. Esto es parte de, de lo que tiene la naturaleza y que está al alcance de nosotros. Y ojo, curiosamente, por eso muchas personas, después de sufrir un infarto cerebral, un daño cerebral, vuelven a recuperarse. A lo mejor no recuperan su masa encefálica, pero sus funciones, muchas de sus funciones, al hacerse puentes neuronales, estas funciones se pueden recuperar. Ojo, no perder el tema, la palabra blastema. ¿Por qué blastema? Si nosotros lo vemos ya en un tejido, cuando vamos al microscopio, ahí les pongo una imagen donde están definidos los nombres y las áreas de estas células que están llegando para formar esos túbulos posteriormente y hacer que las células mesenquimales empiecen a trabajar y empiecen a formarse. Es decir, que en la medicina regenerativa que estamos trabajando actualmente, tenemos las posibilidades de sanar tantos tejidos como nosotros podamos imaginar. Pero si estos tejidos no están sanos, entonces estos tejidos no se pueden regenerar. Estos blastemas no pueden ir a trabajar sobre células dañadas, porque ya las células están dañadas. Por eso, y es el punto medular de la plática de hoy, las células las debemos de conservar lo más sano posible. Allí es donde entran en juego nuestros productos en NUMI y es la maravilla de todo lo que tenemos en NUMI. ¡Wow! Estamos trabajando de la mano con los avances científicos y esto nos está permitiendo cuestiones verdaderamente impresionantes. Una vez que se formó el blastema y que llegaron esas células mesenquimales que les puse en la imagen y que tenemos imágenes impresionantemente amplias en donde se ve cómo los tejidos se van regenerando, ahí está en la parte superior una área de estos tejidos en imágenes que les llamamos histológicas. Ustedes pueden ver ya en la parte de abajo cómo a partir de estas células se pueden ir reestructurando y regenerando cualquier tejido. Pero el día de hoy estamos hablando de una diferenciación celular del cerebro del ajolote y cómo puede llegar a regenerarse nuestro propio cerebro. Y esto es un punto trascendente e importante. Esta regeneración, esta reconstrucción de células, esta recapitulación para formar el tejido faltante, porque no vamos a tener excedentes de tejido. Existe un punto de equilibrio en donde ya no hay excedentes de tejido. Por eso es que cuando tenemos un problema de cáncer, los tejidos tienen un excedente. Se ha perdido el punto de equilibrio. Pero aquí hay un punto denominado neurogénesis.
Y ese es el ángulo que hace rato yo decía, que existen muchos detalles en Internet en donde se habla de que los puntos primarios van a hacer o no van a hacer cosas. Y lamentablemente, una de las cuestiones falsas que existen y nos hacen creer es que nuestros tejidos se quedan muertos. No es verdad. Tenemos procesos de reconstrucción celular, pero esta reconstrucción celular se va muchas veces en falla y limitada por muchos factores. Por eso es que mucha gente dice, no hay remedio. Pero cuando nosotros manejamos adecuadamente esos factores, por supuesto que podemos tener en el caso del cerebro, un proceso de neurogénesis impresionante. Aquí pongo un diagrama, un proceso esquemático de lo que es esa neurogénesis, de cómo llega una célula madre, que es la parte más hacia su derecha, hacia su izquierda, dentro de lo que es la pantalla, y que esta célula madre, al llegar al tejido, empieza a adoptar el proceso reconstructivo y se va tomando la forma o las características de la célula donde llegó. Es decir, empieza, en el caso de las neuronas, estas ¿Dónde células vas? que se están diferenciando Ahí a está saliendo hacerse alguno. un, un tejido neuronal. Esa es la imagen en donde en los estudios que tenemos, que hay, como les presenté la parte histológica, se van realizando en nuestro cuerpo. Y a eso se le denomina o se le conoce como reconstrucción neuronal. Y está perfectamente estudiado. Es un hecho. La reconstrucción de nuestras neuronas se puede hacer. Recapitulemos. Si estoy explicando que puede, en el caso del ajolote, tener la pérdida hasta de un 75% y este proceso de las células madre que llegan y regeneran el tejido y lo reconstruyen al 100%, y que es el proceso más impresionante que puede existir, y que esto también puede llegar a ocurrir en nosotros. Lo que tenemos que hacer es no dañar nuestro cerebro. Y para ello tenemos que trabajar mucho más antes cuidándolo, sabedores de que tenemos dentro de la cabeza una estructura que se llama masa encefálica y que esa masa encefálica tiene cualidades que nos van a durar toda la vida y que las podemos mantener en perfectas condiciones sin que tengan que dañarse. No tenemos que esperar a sufrir un daño, un accidente por toda la vida. Allí es donde entra en función neuro. ¿Por qué utilizar neuro? Para mantener un cerebro sano. ¿Por qué debes de consumir neuro? Para que tu cerebro se mantenga en extraordinarias condiciones toda la vida. Porque las características y cualidades que tienen nuestros tejidos son para toda la vida. Entonces, ahí como les pongo la imagen, la reconstrucción neuronal se empieza a dar. La reconexión de la sinapsis, la regeneración de lo que es la neurona como tal. Estas neuronas, así se le llama a la célula nerviosa, tiene brazos y esos brazos se les conoce como dendritas y esas dendritas son las que van a conectar con otros cuerpos neuronales que también tienen sus bracitos y se van casi a tocar. No se tocan, no chocan entre ellos, sino que hacen puentes en donde se ponen o intercambian unas cosas, unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esos puentes, esas puntas, esos dedos de esos brazos se ven así. Y ahí hay una cantidad impresionante de intercambio molecular, biomolecular, que en el punto grotesco lo conocemos como neurotransmisores, pero que se logran intercambios en cuestiones de fracciones de segundo para transmitir una impresionante cantidad de información. Y neuro tiene una influencia porque al limpiar estos canales permite un trabajo extraordinario de todas estas conexiones que va teniendo nuestro cuerpo.
Es decir, después de haber hablado que podemos tener enfermedades críticas en nuestro cerebro, le he bajado 1000 rayas y estoy hablando de lo que es un funcionamiento normal de nuestro cerebro y que ese funcionamiento normal vale la pena tenerlo por toda la vida, manteniendo en perfectas condiciones el intercambio, sobre todo de los principales 8 neurotransmisores que tenemos. Entonces, esto lo hace absolutamente trascendente. Y fíjense ustedes que dentro de estas sustancias a las que me estoy refiriendo, y ahora me voy a cambiar de lugar, o a pasar de este lado, estas sustancias son interesantes porque unas son un glutamato, otras son una cisteína, otras son una glicina. Y estas sustancias por sí solas, que las conocemos como aminoácidos, solitas no tienen mayor trascendencia en nuestro cuerpo. Pero cuando armamos una triada de estos tres aminoácidos y los juntamos, forman una fuerza extraordinariamente potente en las memorias moleculares de nuestro cuerpo, porque esa es la función, formar una estructura de estos tres glutamatos, cisteína y glicina, para que se puedan poner a trabajar en el protocolo de regeneración y tejidos a través de una nutrición y de una limpieza. Es decir, que si tenemos un cáncer, estas sustancias en sí no van a destruir el cáncer, para nada. Si tenemos otro tipo de problemas, ejemplo, un problema de diabetes, no vamos a curar una diabetes con estas tres sustancias. Esto no es la chapa de estas sustancias, no es el trabajo de estas sustancias. Estas sustancias, al juntarse, empiezan a formar un equipo de trabajo impresionante para hacer cerca de 400 funciones que se les encomiendan. Ya están esas funciones definidas. Cuando estas tres sustancias, reitero, que se llaman aminoácidos, se juntan, se forma una molécula que créanme que es totalmente impresionante. Yo quisiera explicarles a ustedes, y me voy a hacer un poquito más grande ahí en la imagen, para que ojalá se pueda ver. La fórmula que está puesta ahí abajo es una estructura molecular más o menos como esto. A ver si lo logran percibir, que no se pierda mucho el efecto. Pero ahí está. Cuando juntamos esos tres aminoácidos, se forma una estructura única que se llama glutatión. ¡Wow! Imagínense ustedes lo que el glutatión por sí solo va a trabajar en esos recambios biomoleculares que nadie ve, que a lo mejor no lo sentimos, pero que en el proceso nos empieza a favorecer. ¿Y qué hace ya el glutatión, que es la suma de tres estructuras que acabé de mencionar? Pues es uno de los agentes, que así se le conoce en este momento, aunque, insisto, tiene muchas más funciones, como un antioxidante clave en el cuerpo y sobre todo en el cerebro. En nuestro cerebro tiene una participación clave. ¿Y cuál es esa participación clave? Que va a combatir el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues es un daño celular que, al quemar las estructuras dentro de la célula, se va dañando, se va degenerando la célula si no la limpiamos. Se ahoga, en otras palabras. Entonces, ¿cómo puede ser mitigado este daño? Pues con glutatión, donde totalmente protege a las neuronas de ese daño causado por el estrés celular. Incluso juega un papel en reparar por ese mismo daño de la oxidación celular que origina daños en el ADN, repara el ADN y que puede ser en una influencia con más factores de los que nosotros imaginamos. Glutatión es una parte estructural o fundamental de nuestro neuro.
de tal forma que si usted quiere experimentar con parte de lo que acabo de comentarles a ustedes, los beneficios, y subrayo la palabra transformadores de neuro, bueno, pues definitivamente usted está en el lugar correcto para tener un cerebro sano, para tener una estructura molecular, neuronal, sana y que pueda estar funcionando su tejido nervioso de una manera extraordinaria. ¿Cuáles serían todos estos procesos y trabajos que tiene sobre nuestro cuerpo el neuro y que neuro, dentro de las cosas que contiene es el glutatión? Muchos. Tan es así que cuando esto ha sido investigado, patentado, registrado, tiene una certificación neuro. Y esa certificación avala el por qué dar este tipo de nutracéutico para la salud de nuestro cerebro. Y esto es gracias a través de un protocolo que se llama nanotecnología, en donde estamos hablando de la molécula en la porción más pequeñita que podamos imaginar, que vienen siendo aproximadamente entre 10 a 100 nanómetros en promedio, dependiendo de cómo vayan estructuradas las moléculas. Pero así como les mencioné y les explicaba de que esa molécula, de que esas estructuras moleculares, y que les enseñaba yo lo que es esta molecular, bueno, ahora lo que vamos a hacer con la tecnología Hydrastat que está puesto ahí, entonces lo que hacemos es envolverlo, encapsularlo, y este tejido ahora ya está protegido de otros elementos que pueden destruir nuestra molécula. ¿Por qué protegerla? Porque la molécula es tan pequeña que queda susceptible a que otras cosas la puedan agredir. Entonces, esa es nanotecnología Hydrastat, lo que lo convierte en una ciencia totalmente innovadora. No solo los protocolos de investigación, como les expliqué hace un momento, sino que ya nosotros, en la forma más simple, es poder tomar debajo de nuestra lengua, ponerlo y absorber nuestro nutriente o nuestro nutracéutico. Por eso, esta estructura se le llaman clúster. Y los ingredientes, pues, son de tamaño nano, como lo dice ahí, para que sean totalmente absorbidos en su totalidad. Oiga, doctor, entonces de lo que usted nos está hablando, de esta botella Numi, ¿qué es lo que contiene? Bueno, tiene primero que nada agua ultra pura, glutatión, que es parte de los componentes que forman neuro, y que hoy específicamente he hecho hincapié en las maravillas de glutatión. Pero eso no quiere decir que otros componentes como el ginkgo biloba, la arginina, la curcumina o la L-cisteína no tengan función dentro de lo que nos va a ayudar y hacer en la neurona neuro. Entonces, viene totalmente reforzado. Existen otros cosas que integran, otros ingredientes a nuestro neuro, y en este caso está la sedina, la tianina, el calcio, un toque de cafeína, gluconato de magnesio, unas estructuras moleculares que se les conocen como alfa GPC, la carnitina, otras estructuras moleculares que es el MSM y el piridoxal 5-fosfato. Entonces, vean ustedes que viene muy rico, muy completo este nutriente para nuestro cerebro. Pero que si decimos que es un nutriente, estaríamos diciendo algo equivocado porque no es un nutriente simple, es algo mucho más allá que un nutriente. No es un medicamento, porque si dijéramos que es un medicamento, estaríamos diciendo equivocadamente la palabra, porque no va a ir a curar una enfermedad. Es un nutracéutico en donde va a ayudar a hacer un buen funcionamiento sano de nuestro cerebro. Fíjense ustedes que dentro de este proceso de formulación, al poderlo encapsular, como lo mencioné hace un momento, a través de esos clústeres, la biodisponibilidad es absoluta. Tiene una liberación sostenida
y vamos a alcanzar las cantidades adecuadas que nuestro cuerpo necesita. Esto de la biodisponibilidad quiere decir que la cantidad de neuro que tomamos o que pusimos debajo de nuestra lengua va a llegar a la célula, va a estar disponible en la célula en su totalidad. Esto nos ofrece muchos beneficios en la célula, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Pues primero, que nada, porque va a mejorar la salud de nuestras neuronas. Punto, así, con esa claridad. Mejora la salud de todo nuestro sistema nervioso. Y por ende aumenta nuestro estado de cognitivo, es decir, de cómo vamos percibiendo las cosas, cómo nos acordamos de las cosas, etcétera, etcétera. Nos da mejor claridad, nos da más enfoque en lo que estamos haciendo. Y hace poco hablé en un Zoom acerca de la estructura inmunológica de nuestro cerebro, es decir, esa parte tan íntimamente relacionada con el sistema inmunológico y que le denominamos inmunología cerebral. Pues el sistema inmunológico cerebral se ve totalmente fortalecido. En otros ángulos nos da mayor resistencia física, nos da mejor condición física, nos da mayor aumento de energía, es decir, la energía se siente totalmente en nuestro cuerpo, ya hacemos nuestras actividades sin tener ese cansancio, ese marasmo que muchas veces se va presentando, lo cual nos permite una mejor calidad de vida, pero ojo, sobre todo, y es el punto en donde a mí me gusta hacer hincapié, combate todos esos procesos de envejecimiento cerebral. ¡Wow! Imagínense, si hablamos del envejecimiento general, arrugas, canas, un cuerpo a lo mejor deformado porque está envejeciendo, cosa que no debería de suceder, de presentarse, pues imagínense cuando nuestro cerebro va perdiendo millones de neuronas con el paso de los años porque no sabemos cómo cuidar esas neuronas. Y aquí lo importante es mantener el mayor número posible de neuronas con las que nacimos. Esto se vuelve algo más trascendente de lo que ustedes puedan imaginar y en algún otro momento podré platicarles acerca de los procesos de envejecimiento, todo lo que hay acerca de cómo combatir procesos de Alzheimer, algunas demencias, epilepsias, etcétera. Créanme que es fantástico poder nutrir nuestro cerebro. Ya les explicaba cómo se utiliza. Para experimentar totalmente todos los beneficios de neuro, hay que poner una tapita, la tapita que viene en la botella, y esa tapita que llenamos la vertimos debajo de nuestra lengua y después de 30 segundos se habrá absorbido a nuestro torrente circulatorio, a nuestra sangre, y está llegando a nuestras células casi en un minuto. Es decir, no tarda una mayor cantidad de tiempo. Como ya se los dije hace un momento, se le llama biodisponibilidad, es decir, nuestro neuro va a estar disponible para nosotros en nuestras células en cuestión de segundos, lo cual esto puede suceder en promedio de 17 segundos. ¡Wow! Imagínense ustedes cómo no va a ser una tecnología innovadora. La rapidez con la que esto sucede al ponerlo debajo de la lengua, cuando lo comparamos con aplicación inyectable, tarda mucho más tiempo cuando lo inyectamos que cuando lo estamos aplicando bajo la lengua. Así de impresionante es la tecnología innovadora. Si a eso le agregamos que tiene nanotecnología y luego la parte del Hydrastat TM que automáticamente viene en todo ese proceso, lo que tenemos en nuestras manos es más que una maravilla, porque la salud que vamos a tener como beneficio es, es impresionante. Por favor, desbloquea tu potencial cognitivo y alcanza el máximo rendimiento mental con esta mezcla que les acabo de compartir y de comentar. Ya sea que necesites mejorar tu enfoque, tu concentración, tu fuerza mental, aumentar tu energía mental o apoyar tu salud mental y cerebral a largo plazo.
neuro es tu aliado definitivo. Mucho de lo que hoy les platiqué, les quiero compartir que hay un grupo de investigadores en el mundo, pero uno de ellos, el doctor Rafael Casiaglia, él es un doctor e investigador en neurociencia. Él está en Barcelona, forma parte de un equipo de investigación en la Fundación Pascal. Las líneas de trabajo del doctor están totalmente relacionadas con lo que hoy hablé, o sea, lo que hoy comenté, él tiene una parte fundamental en lo que hemos podido trabajar, sobre todo con la conectividad o reestructuración de esas neuronas que les decía. Y esto ya lo digo más para los compañeros médicos que están esta noche en la sala, por la conectividad cerebral, estructural y funcional, y sobre todo porque hemos podido encontrar, y el doctor se ha encargado de investigarlo, esos biomarcadores que nos permiten estos avances en la investigación, y sobre todo en alteraciones como procesos de Alzheimer. El doctor también es docente del Grupo de Investigación en Neurociencia Cognitiva en la Universidad de Barcelona. Todo un personaje impresionante. Pues yo les quiero agradecer a todos ustedes y a todas ustedes esta noche el haber estado conmigo y haber escuchado esta charla. Espero, y ya vi algunos comentarios en el chat, que ha sido de utilidad para ustedes y eso me complace y me satisface. Las dudas y las preguntas que tengan a través de los canales que tenemos, por favor, háganosla llegar, que con todo cariño yo les responderé. De mi parte, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Le pido a nuestro Padre Dios que les bendiga a todos, que nos cuide y que nos haga ser mejores, mejores que ayer y que hoy podamos tener las bases para ser mucho mejores mañana. Muchísimas gracias, buenas noches. Doctor, los agradecidos somos todos nosotros. Impresionante, qué belleza de charla, de verdad. Dios me lo bendiga, doctor. Seguramente que van a haber pues comentarios y preguntas que, como el doctor lo dice, los pueden poner en los respectivos chats y nos lo hacen llegar y nosotros se los pasamos al doctor Maceda para que él les dé respuesta. Doctor, maravilloso, y le vuelvo a decir que esta es la primera, pero que no sea la última, porque de verdad no sé si Gabriela y Edu, mis compañeros de Hablemos de Salud, quieren hacer un comentario. Sí, claro, pues muchas Siempre, gracias. perdón, Adelante, adelante, Gaby, dale. ¿no? Gracias, Edu. Como siempre, doctor, un placer escucharle, en verdad. Siempre nos deja usted con un muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias, muy amable. Con todo cariño, querida Gaby, y felicidades, ¿eh? Bien, pues muchas gracias, doctor. En este día tan especial que hoy, bueno, pues es un homenaje para todos los médicos y pues yo fui estudiante también de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba y usted sé que es de Orizaba, veracruzano, entonces pues nos da orgullo, nos orgullece que un mexicano tenga el honor de pertenecer al comité científico de NEUMI. Y bueno, para nosotros es un gran placer tenerlo hoy en la noche y agradecemos la presencia del resto de los oyentes, que algunos médicos están también. Y bueno, canalicen sus preguntas, por favor. Gracias. Me resta agradecerle, doctor, y infinitamente que Dios nos lo cuide para que nos siga dando más información y nos informe de la ciencia y el avance y todos los beneficios para nuestra salud. Gracias. Muchísimas ¿Marco? gracias, mi estimado Edu. Y pues sí, realmente la Facultad de Ciencias Químicas aquí en Orizaba también ha dado brillantes profesionistas y que pues han salido al mundo a hacer su trabajo. Y es un lugar que es de mucho orgullo. Incluso hay Gracias. cosas muy interesantes ahí en la misma facultad que ya habrá oportunidad para platicar. Por ahí teníamos una Gracias. pregunta que me hacen en el chat y que si me permiten le voy a ir dando respuesta. Me dicen de qué origen es el glutatión que se maneja en los productos de Numi. Miren, hasta hace algún tiempo se obtenía el glutatión del suero bovino, pero ahora con esos avances tan revolucionarios que se han podido obtener,
ya se pueden elaborar réplicas de glutatión y que no son sintéticas, réplicas de la molécula para obtener una molécula mucho más pura, libre de los elementos que en el suero bovino nos ocasionaba el glutatión. Es decir, teníamos reacciones alérgicas en algunos pacientes o en algunas personas que consumían el glutatión. ¿Por qué? Porque pues, tenían esa reacción a las proteínas del suero. Actualmente, el proceso de las proteínas se maneja de una forma muy diferente y se elabora en laboratorio. Estos laboratorios se obtienen en Japón, en donde se obtienen estas sustancias primas, de tal forma que tenemos un glutatión mucho más puro, mucho más biodisponible, mucho más manejable para poderlo convertir en una estructura nano y poderlo encapsular en la molécula iRASTAR.